Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Recording. Recording. Bienvenidos a todos a este podcast. Recording. La gente va a estar harta de nosotros después. Ya están hartos de nosotros No desde pasa. el inicio. Pero si nos escuchan, Gracias por haber perseverado, los que siguen aquí, No puede ser. Sí. Recuerdo cuando propuse como recorrido de la Biblia, dije, no, pues ya, vamos a reflexionar sobre la Biblia. Estamos en episodio 107, según yo. Como aquel de la escalera que según nosotros íbamos a subir. I can drink, I can smoke. Nos quedamos en el escalón 3 y ya nunca subimos. Sí, caray. ¿Te acuerdas? Sí, Pero hay gente que todavía está empezando la escalera. sí. De hecho, son los episodios más escuchados que casi tenemos. Sí. Ya tenemos El Hijo Pródigo, esos son muy escuchados. Pero luego la verdad y... Preguntan que por qué no hemos subido los escalones que faltan. ¿por Nos qué no? caímos. Nos caímos. Le dimos para atrás. Pero we will finish it. Lo vamos a terminar algún Sí. día. Chance en 10 años cuando ya tenemos más cosas. Pero anyways. Algún día. Albóndiga, Por lo pronto en vamos episodio a 107. 107, todo en común se llama. Todo en común. Ok, un disclaimer, un aviso, ¿no? Mucho cuando leen los Hechos de los Apóstoles, ¿no? El género literario con lo cual Lucas escribió era muy semejante a, por ejemplo, a las vidas... De Santos. no, por ejemplo, hay Plutarco que escribió como 50 ¿Elías vidas. Calles? Exacto, Elías Calles. De los grandes héroes, ¿no? Como proponiendo los... Parallel Lives. Parallel lives. ¿Te acuerdas? Las Las vidas vidas paralelas, paralelas. exacto, ¿no? Claro, que hacía el Alejandro Magno, Alejandro Magno y Julio César. no, Julio César, ¿no? O, De griego y romano. sí, exacto, ¿no? Como que los Alabando y elevando. Demócrito y exaltando. y alguien como que la rompió y alguien que no la Que armó, menos. pues, que menos, ¿no? Ajá. Justo para proponer virtudes y ensalzar a algunas personas y proponer las grandes hazañas de esta gente, ¿no? Entonces ya praxis, de hecho, ¿no? En griego. Muchas veces van a encontrar descripciones aquí, por ejemplo, en este episodio, que son un poquito exageradas o utópicas o generales, ¿no? Que no llegan al día cuando sí había pleitos, seguramente en la primera comunidad cristiana, ¿no? Pero lo que Lucas quisiera transmitir, sobre todo en este episodio, de tener todo en común y un solo corazón y un solo mente, era decir que ojalá el Espíritu Santo sigue siempre vivificando la iglesia y uniéndonos en vez de dividirnos como un Babel. Entonces, con esto aclarado desde el inicio, y vamos a hablar de eso durante este episodio, vamos a ver cómo el Espíritu está siempre moviendo en ese continuo crecimiento de la iglesia a lo largo de los siglos. Ujú. Go ahead, my brother. Tenemos el pasaje. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 32 al 37, y capítulo 5, del 12 al 16. Todos los creyentes eran de un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. A veces uno que otro engañaba, como la... Vamos a ver, sí. ¿Sí está o no está? De hecho, es el pasaje que está, ves que hay capítulo 4 y 5. se corta ahí. Lo corté porque está medio intenso. Ananías y Zafira. Se les zafó la zafira, caray. Quisieron dar gato por liebre. Y les dieron Vende el gato por terreno liebre y también. mira, te doy tantito y te digo que te di mucho. Sí, ¿Eh? exacto. Pasa. Eh, Bueno, vamos a seguir con el texto. exacto. José, un levita, como José el papá de Jesús también, pero este no era otro. No, hay otro. Este era sí. otro. Este ya se había José, pasado. un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo,
y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Esto está interesante, ¿eh? Suena. Y seguía aumentando el número de los que creían en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Todas. ¿Todas? ¿La sombra? Pues ni Jesús sanó a todos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver Cómo con la sombrita de Pedro sanando a la gente, ¿verdad? Perdón, Jesus. No, como tú dices, a ver, sí pasaron eso. grandes cosas, pero efectivamente es un texto que, aunque sí maneja también los contrastes de, vamos a ver más adelante sobre todo, de los conflictos que hubo, o sea, tampoco oculta conflictos, realidades difíciles que vivieron, incluso pues aquí la parte que nos saltamos, ¿no? De el drama de Ananías y Zafira. Sí, es una buena lectura. Es una buena lectura, pero al mismo tiempo también pues sí tiende a... Es un texto que pues que eleva mucho, ¿no? Como esto, ¿no? Todos eran sanados, pues habría que ver en qué sentido y en qué modo, ¿no? Porque pues Jesús tampoco... De hecho, la parte más importante en esa parte es que ya el mensaje está llegando a pueblos más allá de Jerusalén. Entonces ya gente viene a Jerusalén, a menos a escuchar a estos, ¿no? Entonces, todo lo que es muy importante entender, y con eso empezamos con el primer punto de un solo corazón y una sola alma, que el Espíritu Santo va a crecer la comunidad en la unidad, en la comunión y todo esto, la oración, la Eucaristía, pero con ese ojo a empujarlos fuera del nido de Jerusalén, ¿no? Tenemos solamente la acción del Espíritu Santo, que está haciendo un crecimiento orgánico en la comunidad. Tenemos la atención de que algunos felizmente se unen a ellos, pero también como que es un grupo ya agarrando un cierto carácter en Jerusalén que no sé si ni siquiera me puedo acercar a estos, ¿no? Como que ya son los cristianos, ya son otro grupo. Nadie me ha dicho si me puedo acercar y todo eso. Entonces tenemos como esa tensión otra vez, o como que los mismos problemas. ¿Puedo o no puedo ser tu amigo? Exacto, sí. Como que, avísame nomás, pues. O sea, a veces solo puedo como quedar en admiración en vez de juntarnos, ¿no? Con estos. La imagen, obviamente, inicial que tenemos de la iglesia, imagen eclesial, es del cuerpo, ¿no? Y los hebreos habrán entendido muy bien esto, ¿no? Del corazón, que en hebreo es lev, ¿no? Y un corazón alman, del nefesh, como que más allá del alma que usaban los griegos, el nefesh era el cuerpo entero, ¿no? Como que adorar a Dios con todo tu nefesh, ¿no? Con toda tu existencia, ¿no? Entonces tenemos a esta imagen del cuerpo unido, seguramente con sus... Jamás será vencido. Exacto, ¿no? Como la porra. Como la porra, ¿no? Entonces, cantando con el corazón, que es el centro de decisiones, la voluntad, y también con la mente, vamos como sirviendo a Dios, ¿no? Como el Shema Israel, ¿no? Escucha a Dios, vas a dar todo tu existencial. Sí, y esa misma comunidad, pues, también es interesante que, para el punto 2, ¿no? Que ya se empieza a marcar también cada vez más que es la comunidad que evangeliza. Este es el segundo punto, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en el episodio anterior hablamos de Pedro y Juan como dos individuos que generan un revoltijo y tal. Sí. Pero ya aquí Lucas nos introduce con una realidad más comunitaria que individual. O sea, sí habla de los apóstoles como cabezas, como que predicación y tal, pero al mismo tiempo hace mucho hincapié en que es la comunidad la que evangeliza por medio del testimonio común, ¿no? Exacto. En este caso, el un solo corazón, una sola alma, el poner las cosas en común. Es más atractivo el grupo que los individuos solos, ¿no? Yeah. Y por eso la gente de afuera como que empieza a decir, pues ese FOMO divino, ¿no? A ver, ¿qué onda con este grupo, caray? ¿Por qué hace cosas tan raras? ¿Por qué pone a disposición de los demás las cosas? ¿Por qué venden sus terrenos? ¿Por qué venden sus cosas? ¿Puedo yo ser parte de ese grupo? Exacto. Veo que viven felices. Sí. Veo que nadie, dice el texto, ¿no? Que nadie pasaba necesidad dentro de los del grupo. Afuera seguramente sí, ¿no? Pero al menos dentro de los del grupo, pues parecía que había un ambiente de mucho cariño, de mucho cuidado unos por otros. Y la gente empieza a sentirse atraída
por la comunidad y no solamente por los signos y los milagros. Exacto. Que aquí ya empieza a haber un cambio fuerte, ¿no? Uf. El atractivo empieza a ser el modo en que la comunidad vive y se ama y no tanto las señales que ciertos miembros de la comunidad puedan ejercer y hacer. Totalmente. Vemos también, creo que una parábola que domina mucho la mente y el corazón justo de estos, de esta comunidad, porque no solo es tener un solo corazón y un solo alma para que veamos que nosotros somos fuertes, unidos contra alguien más. Nunca es la iglesia contra el mundo. Nunca somos religiosos contra el mundo. Somos iglesia de buenos samaritanos. Somos una iglesia, en primer lugar, con una fuerte responsabilidad para el prójimo. Tenemos a Cristo que aumente caminando con sus discípulos y Él enseñándolos a gozar de las cosas sencillas y bonitas de la vida, ¿no? Miran los lirios del campo. No, las aves del cielo, aves del cielo. Y tenemos... No se preocupan. Y también les ayudaba a fijarse donde chance esa belleza no podía lucirse tanto en los Bendita pobres. la luz De tu mirada. En los pobres, ¿no? No solo en la belleza de la creación, pero donde menos bello chance a los ojos de los hombres, en los pobres. Entonces, el centro dinámico de la persona está enfrente de ti, donde está esa persona necesitada salir al encuentro, de alimentar el que tiene hambre, ¿no? Y están desesperados. Vemos nuevamente esa pregunta desde el Génesis que se repite y que nunca va a dejar de repetirse. Y que de hecho es la pregunta que se sigue haciendo el domingo al iniciar la misa, ¿no? Ajá. Claro, como ahora usamos fórmulas que solo repetimos sin saber lo que estamos diciendo, no nos damos cuenta, pero en realidad antes de partir el pan, la primera cosa que se hace en la Eucaristía es como si Dios nos preguntara, ¿dónde está tu hermano? Antes de empezar la Eucaristía, ¿no? O sea, nos estamos reuniendo para partir el pan y para celebrar en comunidad, y esa pregunta no puede pasar de largo. ¿Dónde está tu hermano? Para la comunidad cristiana de los primeros siglos era importante esta pregunta, ¿dónde está tu hermano? Por eso me despojo de ciertas cosas, de ciertas comodidades, para que mi hermano esté mejor, ¿no? Ya, exacto. En sí. el fondo no es un principio meramente solo... O sea, no, Mira, yo ya di mis bienes. sí, y tampoco era una justicia distributiva, ¿no? Es decir, no es todos el dinero al obispo y el obispo distribuye después de manera igual a todos. Exacto. No es una justicia distributiva, ¿no? Es una ley nueva, es una ley del amor donde no es todos damos a uno y ese uno distribuye a todos. Uh-huh. No, es quién necesita más, cómo puedo... Al final es responder a la pregunta ¿dónde está tu hermano? Diciendo voy a ir a buscarlo y voy a ir a preguntarle qué necesita, cómo puedo ayudarle. Eso es infinitamente más atractivo que el paralítico que se levante, ¿no? Exacto. Y es lo que la iglesia va a empezar a hacer a lo largo de los siglos, con sus luces y sombras. Es lo que la iglesia también muchas veces va a perder de vista. A veces va a perder de vista de dónde está tu hermano y se va a enfocar en otras cosas, Uh-huh. ¿no? Pero esa pregunta regresa. Exacto. Para completar tu idea, porque muchos teólogos hablan de este comunismo cristiano. Esto no, según yo, en mi visión, no existe un comunismo cristiano, ¿no? Porque, pues, creo que, pues, como tú dijiste, los líderes déspotas, Primero porque no es impuesto. No es impuesto, además, ¿no? El otro sí. Sí, ¿no? Y no es como tipos kibbutz de los hebreos, ¿no? Es una alianza, ¿no? Es una alianza que, pues, ellos entendieron de esa manera, de cómo vivía Jesús, y chance también en las comunidades más pequeñas al inicio era posible por el número de personas, pero independientemente de esto, el punto era que el deseo venía de cómo vivía Jesús, cómo trataba a los pobres, y también ciertas leyes de Éxodo y de la mosaica también, cuida a las viudas, vamos a ver con los diáconos y a los huérfanos, como Dios tenía pendiente a la gente marginada y pobre, y por eso esa alianza con Dios también Dios provee para esas personas también a través de la comunidad. Sí, y de hecho vamos a ver, y bueno, ya en realidad ya entramos a este tercer punto, ¿no? De la atracción del cristianismo, pero vamos a ver cómo en los siguientes episodios, de hecho el que sigue es ya sobre los diáconos, el siguiente episodio, cómo incluso todos los ministerios que se van desarrollando en la iglesia precisamente parten de la necesidad de compartir. Uh-huh. Compartir Y el de pan, servir. compartir con el enfermo, servir, ¿no? Uh-huh.
Y este servicio se vuelve ministerial por la cantidad de necesidades que hay, ¿no? Y entonces ya van a empezar a surgir diáconos, vamos a hablar de eso, pero ¿quién visita a la viuda? ¿Quién visita al no sé qué? ¿Quién? Todo partiendo de esa pregunta que quiere ser respondida por el cuerpo. Inclusive los obispos, cuando Pablo va metiendo obispos en cada ciudad donde va. No te olvides de los pobres. Exacto. Les dice siempre al final. Siempre. Querido Teófilo. Querido Tito. Tito y Timoteo y todo esto. Timoteo y toda esta raza. Todos los tés que están acá y por ahí, sí. Todos obispos. Exacto, ¿no? No te olvides de los pobres. Exacto, ¿no? Te lo pido encarecidamente. Encarecidamente y de corazón, ¿no? Entonces tenemos igual un resumen de la atracción que tenía esa primera comunidad en Jerusalén. De nuevo, como que es esa atracción de la oración, o sea, una comunidad que reza juntos y que forma un corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acuerdas que has experimentado alguna realidad de alguien que hayas experimentado esta atracción? Pues en cada Génesis que vivo en los retiros. Yes, my brother. Yes, my brother. Yes. Sí. Pero alguna comunidad cristiana, a lo mejor, o sea, alguna, no sé, o sea, a mí se me venía mucho Líbano, por ejemplo, pero... Sí. O sea, momentos claves que despiertan tu sed de Jesús por el modo en que otros viven Sí, caray. Su hambre de Él. Uh-huh. No sé, y a lo mejor, pues no sé, también tú que nos escuchas, ¿cuándo fue la última vez? O si has tenido alguna vez que dices, esas personas, ese grupo, esa comunidad, ese movimiento, está cañón. Uh-huh. ¿Cómo viven? Me inspira y inspirar en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Me dan aliento, ¿no? Inspiración, o sea, que de respirar adentro. Uh-huh. Y Sopla, si es vida, aliento de vida. tenemos, sí, es una tarea de todas las comunidades cristianas. Ser luz. De ser luz y atraer, caray. Atraer. Está muy fuerte. No hay que convencer, hay que atraer. Exacto. Lo contrario a evangelizar es convencer. Sí, y de hecho aquí el buen Papa Francisco, que lo tengo escrito, ¿no? Dinos qué dice el Papa Francisco. Se has escuchado miles de veces, creo que lo hemos dicho varias veces, ¿no? La iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción, por testimonio, ¿no? Y cuando la gente, los pueblos ven ese testimonio de humildad, de mansedumbre, sientan la necesidad que dice el profeta Zacarías, queremos ir con ustedes. ¿No? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Quiero estar con ustedes. Es como cuando estábamos en el camino de Santiago, caminando súper... Máquina de guerra, máquina de muerte. ¿Por qué se van? Quiero ir. ¿Dónde van? Relájate, ya nos fuimos. Nos fuimos ya, pero mucha gente como que quería... Yo tengo como que patitas cortitas, no puedo alcanzarlos, pero bueno. Pues vamos concluyendo. Ahí está. Concluyendo. Entonces, como dijimos al inicio, obviamente tenemos un retrato ideal, ¿no? De cómo debe ser una comunidad cristiana y un examen de conciencia podría ser, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser fermento en la masa para también crear siempre comunidad? Jesús era experto de reunir gente, crear comunidad y hacerlos sentir bien y también infundirle su espíritu. Entonces... A mí me gustaría hacer una invitación a los que escuchan. En concreto, porque este episodio es sobre los bienes. Tener las cosas en común. Hay muchas cosas que tenemos que podemos compartir con los demás. Y mi invitación es que hagas un examen de conciencia real, ¿no? Real de tu vida, de tus posibilidades. Porque al final de cuentas el dinero son también talentos que Dios te dio, ¿no? Y que te va a preguntar si los compartiste o no los compartiste con tus hermanos, ¿no? Y hoy hay posibilidades sobran. O sea, busca algo que te guste, algo que te apasione. Ayuda a alguien, resuelve situaciones de tu hermano, aporta alguna obra de caridad, alguna experiencia, algún retiro, algo que tú creas que te sume, aporta, ¿no? Porque también nos quejamos mucho de que la iglesia no tiene medios y que no tiene estructura y que no hace cosas profesionales, y a veces pues no hay quien los haga. Colabore, ¿no? Quien los haga. Sí. Entonces, con tus talentos personales y también económicos y lo que sea, a donde te apasione y el corazón te diga. Exacto. Pero comparte. Sí. My brother. Bueno, vamos a rezar, concluir este episodio. Danos, Señor,
una nueva efusión de tu Espíritu Santo. Danos el espíritu de comunión que une nuestros corazones, a veces divididos por el individualismo y el egoísmo, ¿no? El comunismo. Señor, pienso también en ese momento, el inicio, ¿no? Cuando reflexionamos sobre Génesis, ¿no? La tentación es siempre de arrancar y quedarnos solo para nosotros mismos las cosas y bienes de este mundo, tanto espirituales, tanto materiales, tanto lo que fuera. Muchas veces estamos tentados a pensar solo en nosotros mismos, de pasar de largo al hermano tirado en la calle. Ojalá, Señor, sepamos no solo extender la mano hacia el árbol, ¿no? Sino de dar lo que sí tenemos en nosotros, los bienes que sí tenemos, que hay en nosotros, hacia al que no tiene, hacia quien necesita, hacia quien nos pide. Todo eso, Señor, pedimos en tu nombre. Haga de mí una nueva creación. Amén. Amen. Y nos vemos en el siguiente episodio para ver a los Deacons. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la vista, baby. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.